Bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Mis hermanos, hoy escucharemos el capítulo 9 del segundo libro de los Macabeos. Hoy vamos a escuchar de este capítulo la muerte del perseguidor. Hoy vamos a escuchar que en este capítulo muere el rey Antíoco. La palabra de Dios nos va a enseñar hoy que el mal no perdura para siempre, que aquel que hace el mal en este mundo o en el otro tendrá su castigo, tendrá su paga por ese mal que cometió. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. Por aquel tiempo Antíoco tuvo que retirarse apresuradamente de las regiones persas. Había entrado a una ciudad llamada Persépolis, pero cuando pretendió saquear el templo y apoderarse de la ciudad, los habitantes se amotinaron y tomaron las armas contra él. Los del lugar echaron a Antíoco y a los suyos, que huyeron muy avergonzados. Al llegar a Ecbatana, le informaron de lo ocurrido en Israel a sus dos generales, Nicanor y Timoteo. Enfurecido se propuso hacer pagar a los judíos la ofensa que acababa de recibir en Persépolis, cuando lo obligaron a huir. Mandó al conductor de su carro que apresurara la marcha y no parara hasta terminar el viaje. Ya el juicio de Dios venía sobre él, pues orgulloso decía: en cuanto llegue a Jerusalén, la convertiré en un cementerio de judíos. Pero el Señor, que todo lo ve, el Dios de Israel, lo castigó con una enfermedad incurable, de carácter interno. Acababa de hablar cuando sintió en su estómago un dolor insoportable y comenzó a ser torturado en todo su cuerpo. Esto era totalmente justo para quien había torturado de igual manera a otros con sinnúmero de suplicios nuevos, pero no por eso se puso menos arrogante. Enfurecido contra los judíos, dio orden de apresurar aún más la marcha, pero como su carro corría muy fuerte, Antíoco cayó y se le descompuso todo el cuerpo. Poco antes pensaba dominar con su orgullosa superioridad desde las montañas hasta el mar. Ahora tenía que ser llevado en una camilla, dando a todos testimonios evidentes del poder de Dios. Tan podrido estaba su cuerpo que hasta gusanos tenía, y sus carnes, vivas aún, caían a pedazos entre desgarramientos y dolores. Su fetidez era intolerable y apartaba a todo el ejército. Nadie se acercaba a él, que poco antes pensaba tocar los astros del cielo con la mano. Solamente entonces, torturado por aquellas llagas, comenzó a decaer su soberbia. Al ver que sus dolores aumentaban, se dio cuenta que era un castigo de Dios. Ni él mismo podía soportar su fetidez. Decía: es justo someterse a Dios. El mortal no debe igualarse a él. El desdichado oraba a Dios cuando éste ya no quería compadecerse de él. Había marchado a Jerusalén para arrasarla y convertirla en un cementerio. Ahora prometía reconstruirla y declararla ciudad libre. Ofrecía además igualar con los atenienses a aquellos judíos a los cuales había negado sepultura y que había de ser arrojados junto con sus hijos a las fieras. Había saqueado el templo y profanado el lugar sagrado. Ahora prometía adornarlo ricamente, devolverle el mayor número de los vasos sagrados y pagar todos los gastos de los sacrificios. Y en fin, prometía que se haría judío y recorrería todos los lugares proclamando el poder de Dios. Todavía más, como ni aún así disminuían sus dolores, porque había caído sobre él el justo juicio de Dios. Desesperado por su salud, escribió a los judíos esta carta suplicante, diciéndoles: a los honrados ciudadanos judíos, mucha salud, prosperidad y bienestar de parte del rey y general Antíoco. Si están ustedes bien junto con sus hijos y se les cumplen sus deseos, damos gracias al cielo recordando sus muestras de cariño y benevolencia. Al volver de Persia enfermé de gravedad, por lo que me ha parecido necesario preocuparme de la seguridad de todos ustedes. No desespero de mi situación, antes bien, tengo gran esperanza de salir de esta enfermedad. Pero consideré que también mi padre
Cuando salía para alguna campaña militar, hacía las regiones altas, designaba a su futuro sucesor, para que sus súbditos no se preocuparan ni se sucediera algún hecho imprevisto, o se anunciaba alguna desgracia, y supieran todos en manos de quién quedaba el poder. También me doy cuenta que los reyes y príncipes vecinos están espiando la ocasión y esperando el momento oportuno. Por eso, he designado rey a mi hijo Antíoco, a quien ya les había presentado y recomendado a la mayoría de ustedes, cuando tenía que ir a las regiones del norte. A él le he escrito la carta que les comunico. Les pido pues que, teniendo en cuenta los beneficios que recibieron de mí, todos y cada uno de ustedes, conserven su benevolencia hacia mí y hacia mi hijo. Estoy seguro de que él, siguiendo mi política, con moderación y humanidad, vivirá en buen acuerdo con ustedes. De esta forma acabó aquel blasfemo y asesino, sufriendo atroces tormentos. Murió entre montañas y en tierra extraña, con una muerte miserable. Su compañero Filipo transportó su cuerpo y luego se retiró a Egipto, a la corte de Ptolomeo Filométor, porque temía al hijo de Antíoco. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invocamos, hermanitos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vamos a cantarle al Espíritu Santo para que descienda en nuestras vidas. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Digan conmigo: ven, Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Sean bienvenidos, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Gracias por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. Pido disculpas por todos estos días que estuvimos sin compartir la palabra de Dios. Había muchas razones. Una de esas, pues, estaba fallando aquí, se cayó el internet y duramos como 3 días más o menos sin internet. Han habido muchas lluvias, muchas tormentas, se ha ido mucha la electricidad y bueno, estoy acomodando el lugar donde grabo. He pintado el lugar donde grabo y seguimos acomodando. Quiero seguir acomodando el lugar donde grabo, seguir arreglando para tener una mejor vista de los videos. Espero que les guste ahora el color
Y bueno, mis hermanos, bendito sea Dios que Dios nos ha dado la oportunidad de volver a escuchar su palabra. Y gracias a ustedes por permanecer, por escuchar la palabra de Dios. Hoy hemos escuchado el capítulo 9 del segundo libro de los Macabeos. Hoy hemos escuchado la muerte del rey Antíoco. Dice la palabra de Dios que por aquel tiempo, Antíoco tuvo que retirarse apresuradamente de las regiones persas. Había entrado a una ciudad llamada Persépolis, pero cuando pretendió saquear el templo y apoderarse de la ciudad, los habitantes se amotinaron y tomaron las armas contra él. El rey Antíoco había entrado a una ciudad, pero él pensaba que como había derrotado otros pueblos, él dijo, nah, esto también se van a dejar, pero no. Este pueblo se amotinó, dice la palabra de Dios, y tomaron las armas y fueron a pelear contra él. Sí. Estos no tuvieron miedo a pesar. ¿Por qué el rey cree que no va a tener miedo? No le vamos a tener miedo, ¿no? Estas personas se enfrentaron contra el rey Antíoco. Y dice la palabra de Dios que los del lugar echaron a Antíoco y a los suyos, que huyeron muy avergonzados. Fueron capaces ellos de desalojar al rey. A pesar de ser el rey, a pesar de tener mucho poder, tuvo que huir, porque las personas de ese pueblo lo habían sacado. Las personas de ese pueblo tuvieron valor, no tuvieron miedo, y sacaron al rey de ahí, y a los suyos, dice la palabra de Dios. Más adelante dice la palabra de Dios que cuando él mandó al conductor de su carro que apresurara la marcha y no parara hasta terminar el viaje, ya el juicio de Dios venía sobre él. Pues orgulloso decía, en cuanto llegue a Jerusalén, la convertiré en un cementerio de judíos. Pero el Señor que todo lo ve, el Dios de Israel, lo castigó con una enfermedad incurable, de carácter interno. Acababa de hablar cuando sintió en su estómago un dolor insoportable y comenzó a ser torturado en todo su cuerpo. A pesar de su arrogancia, a pesar de su orgullo, el rey dijo, no, ahorita apresúrate porque a lo que lleguemos a Jerusalén, ese pueblo lo voy a convertir en un cementerio de judíos. Iba dispuesto a matar a todos los judíos de Jerusalén. Iba dispuesto a eso. Pero lo que no sabía era que el juicio de Dios ya estaba sobre él. Ya estaba el castigo sobre él. Ya era la hora. Hasta ahí iba a llegar su reino. Hasta ahí iba a llegar su reinado. Pero él no lo sabía. Dios ya le iba a colocar una enfermedad incurable. Iba a morir con esa enfermedad el rey. Y dice más adelante que de repente el rey sintió un dolor en el estómago, insoportable, que no lo podía parar. Y así se le fue avanzando la enfermedad hasta que murió. La palabra de Dios nos enseña que el mal no perdura para siempre. Que el mal puede hacer sus estragos, puede hacer sus cosas. Sí, pero que en cualquier momento Dios hace justicia. Que en cualquier momento a ese mal le llega el juicio de Dios. El rey Antíoco, recordemos que en unos capítulos anteriores había profanado el templo, había hecho estragos, había matado a 7 hermanos y a su madre, recordemos en los capítulos anteriores. Y Dios había dejado todo esto que pasara porque la hora del juicio para el rey Antíoco ya estaba cerca. Y él estaba permitiendo que hiciera todo lo que fuera a hacer. Que igual ya el juicio de Dios lo tenía cerca. Y sí, mire, le llegó el juicio de Dios. Sí, tan pronto, con una enfermedad incurable, dice la palabra de Dios. Ya no tenía marcha atrás. Hasta ahí era la hora del rey Antíoco. Sí. Nosotros a veces podemos decir, ay, pero ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí yo tengo que enfermarme? No te preocupes. Una enfermedad te puede pasar. Sí. Si tú estás con Dios, si Dios está contigo, no hay problema. Esa enfermedad se curará. Ahora, si tú en algún momento hiciste algún mal como lo hacía el rey Antíoco, desobedecer las órdenes de Dios, pues absténgase a las consecuencias. Sí, cuando ustedes y yo hacemos un mal, nosotros debemos abstenernos
a las consecuencias que vengan. Sí. Porque no crean que nosotros, si hacemos un mal, termina el mal y ya. No. Luego de que hagamos esa acción mala, vendrán las consecuencias. Y nosotros debemos aceptarla, porque nosotros quisimos hacer el mal. Hay personas que dicen, pero ¿y por qué esto a mí, pues? ¿Y por qué? Y resulta que hizo un mal y esas son las consecuencias. De igual manera también están las consecuencias cuando ustedes y yo hacemos el bien. Cuando ustedes y yo hacemos el bien, también tenemos las consecuencias, claro que sí. Sí tenemos consecuencias, pero consecuencias buenas. Pero ahora cuando ustedes y yo hacemos el mal, vienen consecuencias malas, vienen enfermedades, vienen desgracias a nuestra vida. Y todo ese tipo de cosas que pueden venir de los males. Hoy Dios nos dice que tengamos cuidado cuando vayamos a hacer un mal, porque tarde o temprano esa consecuencia llegará a nuestra vida. Tarde o temprano. Que tengamos cuidado. El rey Antíoco hizo estragos con su poder. Mató judíos, torturó, profanó los templos, desobedeció las leyes de Dios. Pero tarde o temprano le llegó las consecuencias. Y ahí estaba la consecuencia, la enfermedad, una enfermedad incurable. Iba a morir con esa enfermedad. Esa era la consecuencia de todos los males que estaba haciendo. Y no solamente que estaba sufriendo en ese momento en el mundo. Imagínese arriba. Imagínese el sufrimiento. Imagínese el juicio que iba a tener allá arriba. Sí. Pudo tener una paga aquí en la tierra con esa enfermedad, pero imagínese allá arriba el juicio que iba a tener ese rey por todos los males que hizo. Que ojalá nosotros podamos aprender de esta lectura, que si nosotros llegamos a hacer un mal en esta vida, puede que en este mundo no nos pase nada, pero arriba estará el Dios Todopoderoso, justo, que ahí nos dirá si hicimos el bien o no, si estamos bien para estar con Él o no. Que arriba estará el juicio de Dios, que a ese es el único que nos va a decir a nosotros, mire, usted hizo este mal, hizo aquello. Tenga cuidado, tenga cuidado. Que ojalá cada uno de nosotros nos preocupemos por hacer el bien en la tierra, nos preocupemos por hacer el bien en este mundo. Que cada uno de nosotros ojalá ya hayamos empezado a lanzar ladrillos al cielo, ¿sí?, para construirnos un lugar allá en el cielo, para que cuando nosotros vayamos al encuentro con Dios ya tengamos un lugar preparado. ¿Cuántos ladrillos ya han lanzado al cielo? Y si no has empezado a lanzar ladrillos, ¿qué esperas? ¿Vas a esperar el último momento de tu vida para empezar a construir un lugar en el cielo? No. Si tienes la oportunidad, ahorita comienza a lanzar ladrillos al cielo. Muchos de ustedes han querido empezar a lanzar ladrillos al cielo, con sus buenas obras, con sus buenas acciones. Sí. Porque eso es lo que nos vamos a llevar al cielo. Las buenas acciones, las buenas obras que hicimos. Muchos de ustedes ya empezaron a lanzar ladrillos, ayudando al necesitado, ayudando a través de este canal. Muchos de ustedes, si desean, aprovecho el momento, si desean apoyar, ayudar para hacerle la actividad a los niños ahorita en diciembre, pueden contactarme a través de mi número de WhatsApp y ahí yo les daré la dirección donde puedan enviar lo que ustedes deseen para la actividad de los niños. Cada uno de ustedes que desea hacerlo está lanzando un ladrillo al cielo y muchos más construyendo un lugar en el reino de los cielos. Que ojalá pues de esta lectura cada uno de nosotros podamos entender que si hacemos un mal en esta vida, que nos atengamos a las consecuencias. Que si hacemos un bien en esta vida, esperaremos una recompensa de parte de Dios. En este momento pidamos a Dios del cielo que nos dé su gracia y su sabiduría. Y antes de hacerle una pequeña oración, vamos a hacerle un pequeño canto a Dios. Un canto de acción de gracias a Dios por todas las cosas que nos ha dado,
un canto de acción de gracias a Dios, porque ha tenido misericordia, porque nos ama, porque tiene piedad de nosotros. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor. Por las mañanas que se levantan, el día cantan y canto al Creador. Y por las tardes las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor. Pidámosle a Dios del cielo que derrame su gracia, su sabiduría sobre nosotros, para que nosotros en esta vida podamos preocuparnos por hacer el bien y no por hacer el mal. Dios Todopoderoso, derrama tu gracia sobre nosotros, sobre cada una de estas personas que escuchan tu palabra, para que cada día ellos puedan entender tu palabra y entender que en esta vida lo único que importa, lo único que vale, es hacer el bien, es cumplir lo que tú mandas en tu palabra. Que cada uno de nosotros hoy de esta lectura pues podamos aprender que a Dios le importa el bien que ustedes y yo hagamos en esta vida. Que a Dios lo único que le importa es aquello que ustedes y yo hemos hecho como buenas obras. Ayudar al necesitado, ayudar al hermano espiritualmente, aquel que necesita una mano ayuda, tenderle la mano. Eso es lo que a Dios le importa, las buenas obras. Que esta palabra hoy, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.